antes de mostrarte todo lo malo, o incluso mostrándote, pero Idealizan al personaje. exactamente, y tú te pegas, tú dices, mira, no vale, está bien, hasta lo justificas, y no, está bien lo que hizo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Seremos Responsables. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien, Darwin? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Cómo están todos los responsables e irresponsables del otro lado? Espero que muy bien. Espero que ya se hayan suscrito, espero que estén compartiendo el contenido. Y hoy abrimos fuerte. En el pasado reciente salió la noticia de que al derribar la casa en la que vivió Cerati tantos años, descubrieron unos huesos humanos, unos restos humanos de hace varios años, ¿no? Fue llamativo. En la casa donde él, ojo, no vivió mucho tiempo. Creo que fueron como un par de años a principios de los 2000. Una casa que alquiló ahí, que no le pertenecía a él, sino que estaba alquilada. Era como de otra señora de Argentina, también una artista y tal. Esa casa, justo antes de que esa señora la comprara, había sido creo que un hospital geriátrico, algo así. Y se dice, creo que también, que mucho antes de eso había sido una iglesia. No sé, hay como toda una cosa bien mística sobre esa casa. Pero sí, lo que tú dices, estaban unos obreros trabajando, estaban como rompiendo una pared y ahí encontraron restos humanos. Lo macabro de todo esto es que eran restos de un adolescente o una persona de entre 15 a 22 años. Hoy por hoy, con un análisis de ciertas cosas que se encontraron, se presume que pudiera ser asiático. Pero lo loco de todo esto es las analogías de ciertas canciones que él tuvo con respecto a esto. Hoy por hoy se descarta la posibilidad de que esto haya sido obra de Gustavo Cerati, puesto los restos son de aparentemente algo que sucedió entre los 80 y los 2000, y él vivió de los 2001, 2000 para adelante, algo Sí, así. sí, 2001, 2003, algo así por ahí. Donde lo deja como descartado de todo eso, pero en lo que salió la noticia y todo se generó como un tema de, ahora Cerati va a ser el asesino de más renombrado de Latinoamérica y entonces empezaron a salir teorías conspiranoicas que supuestamente el tipo hacía rituales satánicos, practicaba la brujería y que entonces que hayan encontrado estos restos es la evidencia de todo eso. Entonces se armó como una locura alrededor de este caso. No, claro, es que eso vende, siempre, ya lo hemos dicho todo por el click en un episodio que tenemos hace unos meses atrás. Si no fuese porque lo venden de esta manera, seguramente la policía no hubiese hecho todas las investigaciones que hizo. Eso también es una realidad. Ya se presume como algo que fue una muerte violenta. Se encuentran lesiones en las costillas de una presunta puñalada, lesiones en rodillas y codos o brazos De golpe. no, de posibles intentos Ah, mira, descuartizar el de cuerpo. descuartizar el cuerpo. Ok. Bueno, que ahí es donde cobra un poco del tema de que también practicaba supuestamente canibalismo, entonces que picaba las partes para eso, para comérselas y tal, de donde vino todo eso, y que supuestamente también lo hacía, tema de brujería negra, ocultismo, y que el simbolismo después que él presentaba en sus canciones como que ahora sí tiene como un giro, ¿no? Ahora la gente decía que bueno, ahora sí entendemos las letras, porque yo no sé si te pasa, a mí de verdad que Gustavo Cerati no es cero de la música que yo escucho, por ahí un par de canciones, las más famosas, igual que con Soda, uno se ponía a prestar atención a la letra y las letras no tenían ningún tipo de sentido, ¿no? Como que eran cosas inconexas. Entonces la gente empezó ahora, no, ahora sí ya tiene todo sentido, empezaron a hacerle como las conexiones a todo esto. De por sí hay un nombre de una canción que, discúlpeme, porque ese no es el español que yo hablo. Un muerto no es en el placar, es en algo, Sí, en el placar. algo así Pero que. es un misil un misil en mi placar. Por eso, no, pero hay una canción que es un muerto en algo, que aparentemente es lo que. La declaración. Bueno, hay varias aquí. Ahí tengo un listado ahí de varias canciones que cobrarían otro sentido ya cuando Nómbrate di una los nombres. sólida 5 que tú digas, estas llaman la atención. Bueno, entre caníbales, si ya te están diciendo que supuestamente el tipo practicaba el canibalismo y una de sus letras, una de sus títulos de canciones habla de esto, dice, ok, Claro, lo está dejando ver. El cuerpo del delito, ahí no hay está. más nada más claro que esto. Écheme a mí la culpa. El corazón delator, que viene Claro. del poema de Allan Poe, que es eso mismo, que es el corazón que en un momento ya el tipo Deja. empieza a sentir que lo va a delatar. Somos cómplices los dos. O sea, que hay alguien que posiblemente esté vivo y lo sepa. Que El haya sido el cómplice, asesinato. claro, que haya sido el cómplice esté por ahí. Prófugos, naturaleza muerta, rapto, adiós. Son Mira, títulos que cobran otro sentido ya. podríamos, claro, meterle todo el morbo posible a esto, pero. Y decir que esto está o sea, entretejido entre preguntas sin resolver, entre misterios que aún no vamos a poder saber, que hay que analizar las canciones. Pero hoy no, hoy las autoridades en Argentina ya, en Buenos Aires,
ya descartaran la posibilidad de que él haya estado por varios hechos. La noticia a hoy ya está descartado el tema de Cerati. By the way, para todos los que están viendo este episodio cuando está saliendo, hace unos días, Oye, gracias. le hayas pasado del carajo, Montado en los 40 ya. estás viejo. Estábamos viejos ya. Empieza la bajada de la Ya montaña, ¿oíste? ya tienes que olvidarte de verte en el espejo y decir, no, vale, lo que yo estoy es joven todavía. Ah, No, no, ya, yo acepto, ya estamos viejos ya. Ya no, un par de años más empiezan los achaques, los dolores. yo menos mal, yo me estacioné en los 30, ¿qué? 37, Ya te, 38, te por ahí, quedaste ya, pegado yo por no allá. cumplo Además, más. no cumpliste más. Mira, que te iba a decir, con ese tema de Cerati, que claro, yo también pienso es que, imagínate que sí hayan investigado y que sí las fechas hayan coincidido con la estadía de él ahí. Yo creo que también no vas a querer manchar el nombre de un artista tan querido en Argentina, ¿no? Bueno, justamente hay muchas cosas de las cuales se ocultan de la muerte de Maradona. Para mí es eso, que las ocultan para justamente no manchar la muerte de Maradona. De por sí hoy hay un caso abierto con respecto a que dicen que lo dejaron morir en vez de que Sí, se murió sí, sí. por Está temas el naturales. juicio contra los médicos que lo estaban cuidando ahí al final, que lo señalan como los culpables de la muerte de él por un tema de negligencia y que Es no que le tiene toda prestaron la la... lógica del mundo que en países donde en verdad intentan proteger a ciertas figuras, entendamos que en Argentina Maradona, Cerati, Gardel, Evita Perón, son personajes muy emblemáticos, muy protegidos. Y sí, de una u otra manera, ya después de que pasaron 25 años Y que no está o tampoco la hasta persona... No. más, exacto, y nadie está reclamando por esto y todo lo demás. Simplemente lo que tienen que averiguar es si en ese momento que determinan la fecha de muerte de esa persona, que busquen si alguien está reclamando por esa persona, ¿no? Si, mire, esta persona se desapareció y ahí como que lo encuentro. Entonces, yo creo que difícilmente vayan a querer manchar. Esto nos hizo conversar un poco tú y yo con respecto a Gustavo Cerati hubiese sido un posible asesino en serie, ¿no? Y de ahí surge la idea de la que vamos a hablar en este episodio, los 10 asesinos en serie más famosos de Estados Unidos. De Estados Unidos, solo de Estados Unidos. Yo quiero justamente hacer otro abreboca antes del tema de decir que sí, Estados Unidos es el país con más casos de asesinos en serie a nivel mundial, pero por mucho. Nada más está lo que el top 3, el tercero es Inglaterra con 190 casos. El segundo es Rusia con 196 casos. Y el primero es Estados Unidos. Y ni la suma de los otros dos da el 10% de lo que tiene Estados Unidos. Más de 3.500 casos en su historia de asesinos en Qué serie. locura, ¿no? O sea, es llamativo todo lo que pasa en Estados Unidos con este tema de los asesinos en serie y con todo este tema, con los temas de los tiradores esos solitarios que se vuelven locos. Pero si te pones a pensarlo un poquito, yo sí creo que hay un razonamiento del por qué eso pasa. En Estados Unidos tienen la enmienda que protege la libre venta de las armas, que tú tengas armas, ese tipo de cosas. Entonces, eso no lo tienes en Inglaterra, eso no lo tienes en Rusia, eso no lo tienes en ningún país del mundo, o en casi ningún país del mundo. Tiene absolutamente que ver con todo eso de que la gente tenga acceso tan fácil a las armas y que se vuelvan tan locos, sí. Además que fue un país que sirvió mucho para mencionar esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, ellos se olvidaron de dar apoyo psicológico a toda esa gente. De por si nosotros tenemos un episodio donde me acuerdo que estábamos hablando un poco también de que aprobaran la eutanasia. Y nosotros hablamos un poco de que justamente en Estados Unidos hay estados en donde sí está avanzando y en otros que no. Porque todavía a la fecha hay secuelas de la Segunda Guerra Mundial, de personas con grandes heridas emocionales con respecto a eso. Le sumas a eso también que la gente que participó en la guerra de Vietnam, también que terminaron también con los mismos trastornos psicológicos. Y lo que dice, sí, totalmente el tema de que haya libre venta de armas a cualquier persona. Tiene muchísimo que ver. Por lo menos con el tema de los tiradores, sí. Con el tema de estos asesinos seriales también es cosas bastante llamativas, ¿no? Porque son personas que realmente están bien rotas. Que tengan acceso a armas, no era que les facilitaba el trabajo, pero tampoco se los impedía. Si ellos querían cometer sus delitos, los cometieron de la manera que pudieron, ¿no? De por sí hay uno de estos casos de los que vamos a mencionar más adelante. Hay uno de estos que es un asesino serial, pero en su mayoría, y esto no lo justifica ni lo hace ni mejor ni peor, claro, pero en su mayoría él asesinaba a personas sin techo, Indigentes. a indigentes. Una persona loca, con armamento, con gente en la calle que nadie va a reclamar por ello. Claro, que más bien le estás ayudando al Estado porque le estás haciendo una Bueno, coño tu madre ese limpieza. comentario, pero sí, es verdad, o sea, Bueno, pero es que hubo uno también. la ironía del Claro. comentario está tácita, ¿no? Claro. Y hubo uno también que no, creo que no está en la lista, pero que fue el que inspiró a la serie Dexter. Dexter está basada en eso, en ese asesino serial que perseguía
y mataba a los mismos asesinos seriales. Entonces él era como el limpiador, era como un justiciero, solo que Él se hacía creer eso, pero él es otro asesino más de mierda. termina siendo un asesino, pero estás haciendo como, entre comillas, lo que decimos, un favor, ¿no? Le estás quitando a la justicia parte de la tarea que ellos tenían que hacer. Vamos a pensar lo que le estás quitando a la sociedad a una persona de Una mierda, maldad, claro, sí, sí, pero te estás convirtiendo tú en una uno, ¿no? escoria. Te estás convirtiendo. Claro, sin duda. Es el lema de Batman, ¿no? Que por eso el Batman no asesina. Literal, hay varios superhéroes que se escudan detrás de él. Abramos el listado, ¿no? El primero, y yo creo que este es el asesino más famoso mundial, o vamos a reducirlo un poco. Yo creo que este es el asesino norteamericano más famoso. Sin duda, de Norteamérica este es el asesino más famoso. Yo creo que en el mundo, como lo ibas a decir, yo creo que está un top 3. Por ahí puede estar junto a Jack el Destripador. Claro, que él es inglés. Top 3 seguro. Entonces estamos hablando de Ted Bundy, Ted Bundy, el más famoso, como tú dices. el más bonito. Sí, el más carismático, sí, total. De hecho, hay un montón de series en Netflix que te lo retratan así, ¿no? El tipo que después de todo lo que hizo se volvió ultra famoso estando en la cárcel, que atrajo a tantas mujeres. Hemos hablado del tema con otra óptica en otros episodios, pero podríamos decir de que este es el segundo tema que Netflix más explota para idealizar estos temas horribles, ¿no? El primero, sin duda alguna, es el tema de narcotráfico, sobre todo suramericano, colombiano, mexicano. Y el segundo es estos asesinos en series o asesinos famosos o casos de asesinato muy famosos. Ted Bundy, creo que en película no se usa el bestseller, pero sin duda es una de las series más famosas de Netflix, Ted Bundy. Y muy apegada a lo que es posiblemente la realidad, ¿no? Y que atrae, porque ese es el tema, que Netflix entiende que es un nicho que a la gente le gusta y lo hablamos también en ese episodio cuando hablamos de los narcos, de por qué la gente se siente tan atraída a los narcotraficantes. Es por eso, porque la serie, antes de mostrarte todo lo malo, o incluso mostrándote, pero Idealizan al personaje. exactamente, y tú te pegas, tú dices, ah, mira, no vale, está bien, hasta lo justificas, y no, está bien lo que hizo. Claro, 100%. Pero bueno, volviendo ya a Ted Bundy, rápido, aquí estoy súper, me pondré un poquito nostálgico y discúlpeme si se me escapa una lágrima. Extraño este tipo de sentencias. Es uno de los pocos que ha recibido una sentencia acorde a lo que hizo. Básicamente, él es un asesino encantador. Seguro él se hizo cargo de entre 30 a 36 muertes, pero se presume que más de 49 muertes pudo haber tenido. No son certificadas ese restante. Sí, porque esas 30 las confesó él mismo. Y fue ejecutado. Por eso es que digo, me pongo nostálgico porque este tipo de sentencias ya se eliminaron. Entonces fue ejecutado en el 89, hace ya 35, 36, 37 años por ahí. ¿Qué es lo que tú dices? En este caso, en estos casos de tanta violencia y tanta locura, yo creo que sí está justificado que tengan una sentencia así, ¿no? Porque es que si no, Es lo que tú quisieras, dices tú. si no, yo sí. O sea, porque tú dices, yo creo que sí. Yo estoy a favor de eso, Exacto, de tú esa quisieras sentencia. que sí. Sí, total. En estos casos totalmente, porque a veces yo siento que está en la cárcel y eso no es vida y tal. Pero, a ver, te llegaste a más de 30 personas y tu castigo es tener 3 comidas al día y techo y tal, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Sabes? No, ¿qué castigo hay? Sí, está bien, la libertad y tal. Y en la cárcel debe ser horrible, pero no es como un castigo equivalente, ¿verdad? Incluso yo lo llevaría, que creo que lo dije por ahí en un episodio, yo lo llevaría a otro punto. Yo iría a tortura y no sé qué, ¿sabes? Yo iría más a otra cosa, pero lo que tú dices, sí, esto se eliminaron ya estos temas por un tema de derechos humanos, que a mí me parece rarísimo todo este tema de los derechos humanos, porque piensa en los derechos humanos del que cometió todos los crímenes, pero no te pusiste nunca en la piel de todas esas familias que quedaron sin su ser queridos al que se le violan los derechos humanos, ¿no? Lánzate con el siguiente. Este también tiene una serie que se hizo súper famosa hace poco y de la que todo el mundo habló, que a mi criterio personal es cualquier cosa, una serie bastante aburrida y lenta, con por lo menos unos 6 capítulos de relleno, que lo que hicieron fue largar la tortura. Me lo dice el tipo que no criticó la película de Argentina. ¿Cómo se llama No, claro, yo No la criticaste, dijiste, no, yo la vi completa y la tal. vi No me completa, pareció pero gran vaina, no, pero pero es que, a ver, critica más. Esto sí es una serie. el Eternauta llega a 4 episodios cuando empezaron a salir los escarabajos gigantes. Y bueno, ya quedan 2. No, déjame terminar de qué va a pasar, pero es horrible. El caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, también súper famoso en Netflix con esa serie. Responsable de 17 asesinatos. Episodio completo de esa serie aquí Lo en el tenemos. podcast. Claro. 17 asesinatos entre el 78 y el 91. Tenía una filia que era la necrofilia, que era la fantasía con los cadáveres. Y practicaba el canibalismo también con algunos de sus víctimas. Asesinado en la prisión en 1994. Vale acotar y disculpe que lo mencione, a la minoría que le
que le salpique, lo siento, pero Senda Argolla, sí creo que es una serie que de lo permitido en la televisión abierta, que casi que cualquier persona puede acceder a ella, es una serie bastante fuerte, es una serie bastante cruda, que a diferencia de otras series, como lo mencionaste hace rato tú, Yolanda, en esta no te buscan embellecer al personaje, sí te dan razones por las cuales se presumen fue su modo operandi, que fue el divorcio de sus padres, la desatención que estuvo y todo lo demás, pero eso no lo justifica y la serie no busca justificarlo, así que eso es aplaudible. Sí, este sí te lo muestran como el malo desde el principio, ¿no? Voy con otro que es John Wayne Gacy, el payaso Pogo. Mató a 33 jóvenes que quedaron enterrados en su casa. Como el meme que te pasé en estos días, que alquilas el Airbnb más bonito y abres la ventana y tienes un cementerio al lado. Este tenía el fetiche ese de los cuerpos guardarlos en su casa Desde esos casos que me pone nostálgico, también fue ejecutado en el 94. por inyección letal. Inyección letal, belleza. ¿Sabes que yo no estaba tan de acuerdo con ese tipo de cosas? Yo también, al igual que tú dijeras, coño, que sufrieran un poquito más. Pero no se merecen ni la atención, ni el gasto, ni nada. Apagarlo y chao. Que justo con respecto a eso se me vino ahorita a la mente. Vi un tráiler de una película que trata justo de esto. La familia de la víctima decide cuál es el castigo que se le va a brindar al victimario. Entonces hay una parte del tráiler. Que se muera comiendo helado. No, no. Marico, ¿tú te imaginas todo? Comes helado hasta que te mueres. Claro, como el castigo en el infierno de Homero, que es Ajá. comer donas hasta que explota. Pero esto es así, entonces la familia tiene que ver lo que ellos piden que No, haga. pero eso no te ayuda. Claro, no ayuda, pero digo, si eres una mente bastante. Pero está buena. La premisa de la película está buena. Entonces, el tráiler es eso, que empiezan a mutilarlo, a cortarle las manos. Esa los sería la pies. mía, una vaina así. Pero tienes que verlo. No puedes no estar presente cuando pasa eso. Y el tema con este asesino es que se vestía de payaso y iba hacía fiestas infantiles y tal. El payaso El Pogo. Yo voy con el otro que David Berwowitz, el hijo de Sam. Este nombre lo obtiene, que era el dueño de su vecino, tenía un perro que se llamaba Sam. Cometió 6 asesinatos en la ciudad de Nueva York. Alegaba que un demonio, a través del perro, cuando le ladraba, le daba órdenes de que tenía que ejecutar. De que tenía que ejecutar este tipo de asesinatos. Está cumpliendo cadena perpetua desde el 77. Y varias canciones hablan de él. Marilyn Manson tiene una, Cypress Hill también tiene otra hablando de este tipo. Dicen que este tipo desenterraba cadáveres de mujeres y con los huesos creaba souvenirs. Ed Gein, el carnicero de Plainfield, inspiró Psicosis, la masacre de Texas, y murió en el 84, el año en que yo nací. Impresionante. Este tipo definitivamente es uno de esos casos muy, muy viejos. Es raro, ¿no? Si hay casos nuevos, ahorita en el 2023 tuvo la persecución de un chamito nuevo. Bueno, no es un chamito nuevo, no, pero de un caso nuevo de los últimos en Estados Unidos. Cada vez han venido ya menos, ¿no? Aunque creemos que por episodios que hemos grabado han proliferado son los... Sí, los shooters. Sí, sí, sí. Este que dice es ese mismo, declarado mentalmente enfermo y confinado de por vida. Murió en el 84. Pero este es raro porque solo se le atribuyen dos asesinatos, solo que el tema más oscuro es lo que tú decías, que desenterraba los cuerpos y con la piel hacía cosas y los huesos también, ¿no? Eso yo creo que es lo que lo pone en la lista. Porque más allá el número de víctimas es poco. Fueron solo 2 que se le atribuyen, ¿no? Quizás hubo muchos más, pero no pudieron atribuírselas a él. Que en estos casos de los asesinos seriales siempre pasa el tema de que ellos quieren ser en un punto. Ellos no les funciona o no les sirve tanto el tema de cometer los delitos y que no se haga público. Porque ellos lo que quieren es notoriedad. Es decir, Claro, son narcisistas ajá. por ley. Entonces llega un punto de que ellos mismos, hay casos no resueltos en Estados Unidos donde ellos saben que no están resueltos y ellos se atribuyen eso. No está en este listado, pero hay un asesino en serie en Estados Unidos muy famoso que él mataba a sus víctimas y él llamaba a la policía para explicar cómo los mató. Aquí hay un caso de eso así, pero muy viejo. Muy viejo. Este que tú vas a hablar ahorita, creo que es el que tiene más. Creo que hay uno más abajo, pero sí. Pero a este se le atribuyen 93 asesinatos. Se llamaba Samuel Little, el que era el más prolífico, The Shock and Stroke Killer. En su mayoría, mujeres marginales, lo que tú decías también en el caso ese, entre 1970 y 2005. Hace 20 años. Seguramente reciente, claro. Sí, sí, sí. Bueno, uno dice actual, no, pero ya fueron 20. Murió en prisión en el año 2020 y tiene un documental. Entre 2000 y 2005, todo lo que es el new metal fue el boom, Que ¿no? fue el boom, claro. Que es lo que uno hoy por hoy más escucha, se podría decir. Entonces, Murió en prisión en 2020 y hay un documental hablando de él, Samuel Little. el otro es Richard Ramírez,
El acechador nocturno, 13 asesinatos, satanista confeso y murió en el 2013. De este hay una buena serie o una película que se llama así, The Night Stalker, El Acechador, creo que era en español. A lo peculiar que encontré es que el man era medio Darwin, es decir, era fanático de Metallica y estaba en la cárcel donde Metallica graba el video de la cárcel, San Quintín. en San Quintín, y a él no lo dejaron estar en el concierto porque no, No, esto no sería un vaya. premio para ti. Claro, exacto. No te vayas a volver loco que vayas a terminar matándolo. No, 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 seguramente no. Tú has escuchado las anécdotas de esa grabación, ¿no? Donde ellos comenzaron todos cagados y más bien no, los presos así todos cool con ellos y Sí, todo lo sí, sí, demás. brutal. De hecho, el documental ese que graban, cuando entran les dicen eso, mira, si ustedes los secuestran, nosotros no negociamos con secuestradores aquí. Ya voy con el número 8, el asesino de Green River en Washington, Gary Ridgway. Tuvo 49 asesinatos donde lo encontraron involucrado entre los años 80 y 90. Se le atribuyen más de 70 asesinatos, solo que 49 fueron certificados que fue él, ¿no? Sus víctimas eran principalmente trabajadoras sexuales. Es que él fue bien cínico, él nunca mostró arrepentimiento, es lo que se dice en el juzgado, ¿no? Imagínate, él decía, yo disfruto matar prostitutas. Que esta lista quizás, la gente dice, bueno, pero ¿por qué esta lista? Pero es eso, porque las mentes retorcidas detrás de esto fueron bastante peculiares. ¿Sabes? También bien dañado. Condenado a cadena perpetua en 2001. Dennis Rader, Killer BTK, en prisión desde el 2005. Este torturaba y mataba a sus víctimas. Escribía, este es el que tú decías que escribía algunas cartas y le explicaba en las cartas a la familia de la víctima cómo cometía los delitos. Envió cartas burlonas a la prensa con detalles horripilantes de lo que hizo. Por eso fue que cayó. Este es uno de los narcisistas que decimos. Porque él sí se hacía, él sí quería hacer noticia. Entonces, él no solo cometió el crimen, sino que déjame también decir cómo lo cometí. Toda esa evidencia después recaudada fue lo que usaron en su contra. El asesino del Zodíaco. Dejaba una carta confesa, pero con enigmas, con recortes de periódico. Pero llegó un punto que como no resolvían los enigmas, él empezaba a llamar a uno de los policías para tratar de acercarlo más a él y darle más conjetura. Al punto donde llegó a publicar cartas en el periódico, para que no solo la policía tuviera acceso a tratar de resolverla, sino que la tratara de resolver más gente. Sí, y ese nunca lo agarraron. Y nunca lo agarraron. Por último, cerramos esta lista. Este sí es muy, muy viejo, en los años 20, pero este también, este es el que yo te digo que tiene muchas más en números, ¿no? Muchas más víctimas. Albert Fish, el hombre lobo de Wisteria. Activo en los años 20, múltiples asesinatos y canibalismo infantil. Se dice que hizo esto con más de 100 niños. Yo voy a seguir el siguiente comentario que habla a favor y en contra de justamente de eso, y es que para la época, por cómo se recopilaba la información, que todo era muy rudimentario y todo lo demás, hay mucho de verdad, pero también hay mucho de mentira en todo lo que llega a recopilar. Muchos de los asesinatos se le adjudicaron porque él confesó que él le enviaba cartas a los familiares con lo que hizo. Aparecieron muchísimas cartas, que no necesariamente todas esas cartas son de él. Mucha gente se lo inventa porque también hay otra gente que no está dispuesta a matar a nadie, pero también quiere protagonismo en la vaina. Entonces le habrán adjudicado quién sabe cuántos casos. Este fue ejecutado en la silla eléctrica en 1936 y lo llamativo de este es que te practicaba la urofilia y la coprofilia. Ahora, lo que sí se puede decir con todos estos casos, normalmente todos estos casos saltan al estrellato, saltan a las noticias y todo lo demás. Y al principio lo manejamos con el tema de la noticia de Cerati, que ponen el tema de Cerati por cómo es porque esto normalmente sacude el imaginario del colectivo, de la gente. Podríamos quedarnos ay, quieren hacer bulla, quieren ser protagonistas y todo lo demás, pero capaz también los medios lo buscan es para que la gente al tener conocimiento de este tipo de cosas no solo tome precauciones, sino que también vean lo macabro que es esto, porque, bueno, yo siempre voy a contar la anécdota de cuando yo vi Escobar, el patrón del mal, la serie original, la del principio, que al principio idealizan al personaje, que tú inicias amándolo, después se vuelve una escoria y tú terminas odiándolo. Es muy fuerte ver todo eso, ¿no? Entonces yo sí creo que, por lo menos yo soy una de esas personas. Entiendo que para ti ese tipo de cosas son suavecitas. Pero si a mí me crean repulsión al punto de, no, yo prefiero que lo sentencien a muerte y ya. Claro que en algún momento habré pensado ideas bien macabras de, verga, pasa algo. Yo todavía estoy ahí. Para mí, esa sentencia es como darle un beneficio de, bueno, sí, tienes 3 comidas seguras y techo y tal. Por más que la cárcel sea horrible, para mí yo quiero, no, mi satisfacción va por otro lado. Que todo este tipo de casos y toda esta gente, todos estos asesinos en serie, lo que siempre recuerdan es el lado oscuro de la mente humana, ¿no? Hasta dónde puede llegar el ser humano
siendo macabro y siendo malo, ¿no? Todo el mundo es bueno y yo creo que esta gente no hace malas. Para mí no, como se dice, que son las condiciones sociales, económicas, el ambiente que te vuelven malo. No, no, yo creo que en el tema de cerebro hay seres humanos que nacen malos. Podría ser hasta una mezcla de las dos, ¿no? Sí, sí, no, claro, total, sí, sí. Tienes incidencia a irte por ese lado y aparte las condiciones que te dio la vida. Claro, como lo que tú decías con Dahmer, ¿no? Que Claro. ese tema de los padres y tal, lo terminaron como volviendo a él más hacia O ese cosas lado. peores, ¿no? O cosas peores, sí, total. Que muchos de ellos sufren eso en la infancia. Yo por aquí me puse a averiguar un poco y encontré, bueno, en efecto lo que dijimos al principio, el más famoso norteamericano es Ted Bundy y el más famoso del mundo es Jack el Destripador, que es inglés. El asesino más joven del mundo comenzó a asesinar a los 14 años. Se ofrecía para babysitter, ¿sabes? Para cuidar niños y los destripaba. Fue condenado a cadena perpetua, fue apodado como el muchacho demoníaco de Boston y murió a los 72 años aislado por décadas. O sea, en la misma cárcel lo tuvieron que aislar por décadas porque el bicho estaba loco y... Claro, ¿cómo es que lo llaman ellos? En el hoyo, no sé qué. Pero es lo que te digo, 14 años. Con tan poco tiempo de vida que tu entorno, o sea, ¿qué tan mal puede estar tu entorno que te lleve eso a los 14 años? No, no, Y sí, sí puede claro, haber. pero para mí ya es un tema también de que ya tú naces con esa semilla de maldad, ¿no? Porque si hay entornos feos, brother. No, no, Lo que pasa es totalmente. que se escapan de Total. nuestro imaginativo. No, no, totalmente, sí, sí, sí. Pero yo digo, la mayoría, hay mucha gente que pues, nace en las mismas condiciones y pasa los mismos traumas y no termina ahí. Hay ese plus intrínseco en el ser humano, de seres humanos malos, macabros, que ya vienen con ellos. Hablando de esto de asesinos y tal, había una serie en Discovery, no sé si lo llegaste a ver, Índice de Maldad, se llamaba, donde el tipo analizaba esto, tenía una escala entre el 1 y el 21, donde analizaba cada uno de estos casos. Cada episodio de la serie era un asesino en serie y él los tipificaba en la escala, ¿no? Dependiendo de lo macabro que era, de lo oscuro que fue, de la cantidad, de la forma en que lo hizo, de cómo llegó y tal, de cómo eran las víctimas, cómo las elegía y tal. Ese programa era súper, súper, súper bueno. Y por último, tengo un top 3 de los asesinos en series capturados. Número de víctimas tuvieron. Ninguno es gringo, ninguno es norteamericano. En primer lugar está un Luis Garavito, colombiano. Más de 138 víctimas confirmadas por la policía. Él confesó haber matado más de 190 niños en su mayoría y fue apodado La Bestia. Pedro Alonso López, no se supo nunca su nacionalidad, era o colombiano, Ecuador o Perú. Mató a más de 110 niñas y fue liberado en 1998. Se desconoce hoy por hoy su paradero. Harold Shipman de Reino Unido fue un médico británico que asesinó al menos a 215 personas, pacientes todos de él. Se suicidó en prisión en el 2004. Este sería el top 1111. Ahora, yo hago una mención en el sentido de que, claro, estos son los que son agarrados como asesinos en serie. Para mí hay gente en prisión o aún buscada o que fueron buscados y ya los dieron de baja o lo que sea. Como a muerte, ejemplo, los sicarios de Pablo Escobar y eso. Seguro. El tipo este, Popeye, él dice que él mató más de 500 personas. Claro. Pero no es considerado asesino en serie porque la metodología era siempre era Claro, era un diferente. asesino a sueldo, Ajá. claro, sí, 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 es Pero un sí, sicario. lo que tú dices, totalmente. Por número, estaría lejos en una lista, ¿sabes? Sería el primero, total. Y que sin duda también tienes que tener dañada la plataforma Ah, sí, para poder llegar a eso. sí, total. Y él dice 500, pero estoy seguro que fueron muchísimos más. Aparte de también ahí tienes que meterle a los que le pusiste bombas y no sé qué, ¿sabes? Que no era la misma metodología. Sí, ahí no entran, pero no entran en eso es por eso, porque sus métodos son totalmente diferentes y no hay un registro claro. Yo creo que este episodio no está hecho para solamente como chismosa ni para juzgar lo que se pasó, pero sí creo que es como para sacudir un poquito la calma, ¿no? Ponernos a pensar un poco de que esto pasó. Por ahí, justamente esa serie de Pablo Escobar, yo siempre saco el lema de que ellos usaban mucho en la serie, que es quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que nos tiene que siempre es mantener en conciencia de que hay casos como estos y que hemos estado mencionando mucho que muchos de estos asesinos, entre sus víctimas hay muchos niños. Entonces, sí, yo para nadie esto es una recomendación, solamente lo hago como un comentario. Pendiente de sus hijos, pendiente de sus sobrinos, pendiente de su gente. Normalmente este tipo de cosas pasan es porque dejamos entrar a personas familiares
o no a un círculo o a que se tomen atribuciones a donde no deben llegar. Yo sí creo que los niños es lo más importante de todo y hay que cuidar eso, creo que es duro, ¿no? A mí lo que más me llama la atención de todos estos casos es que la mayoría de estas personas son un buen ciudadano, es un buen vecino. Podrían serlo o aparentaban serlo. Sí, sí, aparentaban totalmente. Tú no sabes con quién estás conviviendo en donde vives, ¿sabes? Tú no sabes si el vecino justo de la puerta al lado es el más loco de los locos, ¿no? ¿Cómo es que dicen por ahí? Caras vemos, corazones no sabemos. Mira, al final en el mundo habrán mentes brillantes y mentes muy escoñetadas que logran ser muy oscuras, ¿no? Para reflexionar muchos de estos casos, hoy por hoy también es como abordamos este tipo de cosas. Podríamos decir que gracias a Dios la seguridad hace que estos casos no se repitan tan a menudo, ¿no? La gente que es hasta así de loca no sean muchos más, ¿no? Me imagino que pasa en cualquier círculo latino, que siempre decimos, no, que los norteamericanos, nuestros países también pasa, lo que pasa es que no son tan referenciados, tan hablados, no están tan... No, y no solo eso, la violencia que siempre ha llevado a Latinoamérica, ese estigma es horrible. Sí, yo creo que Pero incluso en Argentina desde también. México a Argentina Sí, no hay ningún total. país que no tenga una historia No, en no. algún punto Sí, similar. mira las maras en El Salvador. Centroamérica. Sí, 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 no. Latinoamérica está inundado de violencia, en realidad. Lo que pasa es que son noticias que son locales y no salen. Y no se combaten y no llaman tanto la atención de esa parte de la cultura popular, por llamarlo de alguna manera, como estas personas. Bueno, people, no queda más que recordarles nuestras redes sociales, @ nos seremos responsables en TikTok, Facebook e Instagram. Recordarles que en X o antiguamente Twitter estamos como @ no responsables. Muchas gracias por llegar al final del episodio, gracias por estar suscrito. Si no lo has hecho, por favor, te invitamos a que lo hagas y que nos des ayuda con el botoncito del like. Eso nos hace que la plataforma nos muestre a muchas más personas. People, se les quiere de gratis. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau. Duerman bien, no tengan pesadillas.